Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas a todas. Ay, Daisy, bienvenida. Muchas están ahí desde primera hora, muy juiciosas. Bienvenidas a su ministerio, el grupo de mujeres, de chicas de Casa sobre la Roca, Bucaramanga. Bueno, vamos a saludar, ya aquí tomo nota de quienes están acá. Quienes escribieron, ¿no? Está Gilma, está la señora Gilma, Lili, Elcira, Meli, Inesita, Natalia, Amparito, Alicia, Carmen Alicia, Olguita, Glorita, el grupo Ruth, el grupo Noemí, Dianita, Adrianita, Claudia, bueno, hay varias. Venus, Elsa, Paula, Juliet, Angélica, Natalia, Vivi, Niji, Paola, Alejandra, Della. Bueno, varias. Adriana, bueno, bienvenidas a todas. Qué rico que estén nuevamente aquí reunidas, aquí a través de la pantalla. Hola, Joana. Ahora dice, hola. Entonces, qué chévere que de alguna manera este medio nos haga sentirnos un poco más cerquita. Yuseli, Leonor, ay, doña Leonor de Castro, Gloria Osorio, Andrea, todas bienvenidas. Hola, qué rico. Bueno, muchas cosas para contarles. Y es que dentro de 15 días es quinto jueves del mes. Estamos en julio. Julio trae 5 jueves, ¿cierto? Y nosotros tenemos algo pendientes. No sé si se acuerdan. Quienes ya han estado con nosotros en línea varias veces saben de qué hablo, que es Mujer Integral Pregunta. Entonces nos vamos a ver el 30 de julio, que es quinto jueves, nos vamos a ver para terminar Mujer Integral Pregunta. A todas las que están llegando, Sandra, Angelita, Vivi, Juliana, Inesita, Grupo Magdalena, presente. Súper, por acá también había otro grupo. Grupo Priscila, Mayú, todas están ahí súper presentes. Entonces, bienvenidas y como les digo, dejamos un espacio para Mujer Integral y no habíamos podido retomarlo, entonces les cuento que lo vamos a retomar el quinto jueves, que es 30 de julio, pero va a ser una única emisión a las 7 de la noche, entonces no se vayan a perder, agenden, escriban por ahí en el calendario, 30 de julio, quinto jueves de julio, a las 7 de la noche. Entonces nos vemos para terminar Mujer Integral Pregunta. Tenemos que salir de todas esas preguntas porque yo sé que muchas que están ahí conectadas habrán realizado varias y dirán, no, pero no salió mi pregunta, ¿por qué? Bueno, porque no nos alcanzó el tiempo, pero como hay un quinto jueves, pues lo vamos a hacer ese día, ¿vale? Para terminar con Mujer Integral Pregunta. También les quiero contar que en agosto, el 6 de agosto, tenemos una invitada especial y va a ser Yasmín, la esposa del pastor José Ordóñez, entonces no se lo pierdan tampoco porque va a estar súper. Va a estar ella acompañándonos el 6 de agosto. Y pues el 20 de agosto es oración, el 2020. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer ese día. Ahí les estaré contando y en sus grupos también estarán informando si ese día tenemos reunión o no tenemos reunión, ¿vale? Entonces como que esos fueron ahí los anuncios para que estén pendientes. Entonces nos vemos el 30 de julio a las 7 de la noche para Mujer Integral, que es Mujer Integral Pregunta. Y luego el 6 de agosto tenemos nuestra invitada especial, que es la esposa del pastor José Ordóñez, Yasmín, y el 20, que es 20 de oración. Entonces ahí estaremos informándoles todo, ¿vale? Bueno, bienvenidas a todas, a aquellas que se conectan y a aquellas que nos van a escuchar después, esta enseñanza, esto que el Señor trae para cada una de nosotras, como mujeres que somos, y también para las nuevas. Qué rico que puedan estar en este tiempo acompañándonos y que sobre todo que tomen nota, que lo que escuchen, más que se quede en un pensamiento, baje al corazón y se vuelva una realidad. Entonces, bueno, vamos a orar para empezar, ¿vale?
Amado Dios, gracias por esta tarde que nos regalas, gracias por la oportunidad que tenemos de seguir compartiendo y creciendo como comunidad, Señor, como este grupo de mujeres que te buscan, que quieren conocer más de ti, que anhelan ser unas mujeres conforme a tu corazón. Yo te pido, Señor, que nos lleves por esos pastos delicados, Señor, en estos momentos que estamos atravesando. Hay mujeres que están pasando por momentos difíciles, Señor, complejos, otras no tanto, pero aún así necesitamos de experimentar tu amor, tu paz, que como dice Salmo 23, que nos lleves por esos pastos delicados y poder estar cerquita a ti, Señor, que nos hagas descansar, que nos muestre tu propósito, que nos ayudes a crecer como tus hijas, Señor, y en comunidad. Yo te pido, Señor, que todo lo que hablemos en este momento sea porque si tú lo dispones, que tu Espíritu Santo hable con poder y ministre los corazones de todas, Señor. Te lo pido y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, chicas. Bueno, listo. Entonces, como les decía, es importante tener la Biblia, ¿no? Porque pues la Biblia es la palabra del Señor y es la que nos dice pues todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer también. Y la Biblia pues tiene muchas, es un tesoro, tiene muchas cosas para aprender, para enseñarnos y es apta para todo momento. Y el Antiguo Testamento habla muchas cosas importantes de las cuales hoy vamos a hacer referencia. ¿A qué vamos a hacer referencia? El Antiguo Testamento nos muestra muchas historias, tremendas historias, donde el Señor mostró su respaldo, su poder. Y una de esas historias es la de Gedeón. Yo sé que muchos la conocen, la historia de Gedeón. Para quienes no conocen la historia de Gedeón, está en Jueces. Entonces, después de que se acabe esta enseñanza, pueden ir a Jueces, leer Jueces 7, Jueces 6, y ahí van a encontrar la historia de Gedeón. Pero algo importante para resaltar en la historia de Gedeón es que él, con 300 soldados, venció un ejército que contaba con 132,000 soldados. O sea, eso es algo que solo Dios puede hacer. Son cosas nada imposibles para el humano, pero para el Señor lo imposible es lo que Él lo sabe hacer muy bien. Entonces, Gedeón fue un hombre que con tan solo 300 hombres, soldados, vence un ejército de 132,000. O sea, eso es tremendo. Y eso lo encontramos en Jueces. Si vamos más adelante a Reyes, encontramos la historia de dos reyes. Uno se llama Asa y otro se llama Joás. Estos dos reyes, pues cuando uno habla de reyes, uno piensa en poder, en riquezas, en orgullo, en muchas cosas que ese puesto puede dar. Sin embargo, estos dos hombres fueron sensibles a la voz de Dios. El rey Asa, que estaba encargado como el reinado de la tribu de Judá y Benjamín, Dios le envía a un profeta y le dice que se deben arrepentir, que deben volver su mirada a él y si no, no les va a dar paz. Entonces, cuando el profeta le dice eso al rey, el rey le cuenta al pueblo y el pueblo efectivamente, pues, regresa de todo corazón al Señor, abandona a sus ídolos y realmente el Señor les concede la paz, los libra de todos los enemigos por casi durante 35 años de reinado que tuvo este rey. Bueno, los primeros 35 años porque tuvo más tiempo en el reinado, pero durante ese tiempo ellos nunca cayeron en manos de los enemigos. Y lo mismo pasó con el rey Joás, que era el rey de Jerusalén. Este hombre también el Señor vio que él se comportaba conforme a su palabra y también lo respaldó y no lo dejó caer por 40 años en manos de sus enemigos. Entonces, de estos dos reyes experimentaron el poder del Señor. Es tremendo que salgan victoriosos en una época donde las guerras eran el pan diario. Para poder mantenerse en una zona, pues necesitaban guerrear ese territorio. Es más, desde Deuteronomio nos dicen que si un señor se va a casar, un hombre se casa con una mujer, no lo mande a la guerra por un año para que la haga feliz por ese año. Entonces, desde el principio, los hombres han estado en guerra y han sido ellos los que han ido a batallar para defender el terreno. Entonces, las guerras eran algo diario y por casi 3 décadas y 4 décadas, estos reyes pues experimentaron el poder del Señor y el respaldo, porque de manera sorprendente, pues no cayeron en manos de sus enemigos. Y bueno, la palabra nos muestra cómo el poder del Señor se vio evidenciado. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor se ponía en una posición
para favorecer a su pueblo, y era evidente para los otros pueblos, a pesar de que el pueblo del Señor haya sido oprimido, ni siquiera eso afectó para que los egipcios, por ejemplo, se sintieran intimidados. Ellos sentían que el pueblo del Señor, a pesar de todo, que era esclavizado, pues era una amenaza, porque el pueblo del Señor se multiplicaba de una manera exponencial frente a ellos. Entonces, a pesar de eso, el Señor siempre estuvo ahí dándoles como la victoria, y en muchos escenarios sobrenaturales, pues Él los acompañó. Ya vimos los 3 reyes, vimos a Gedeón y los otros 2 reyes, donde aquellas personas que tenían ese corazón para el Señor, Él les pudo dar ese poder, el poder de respaldo, el poder de vencer. Y no solamente a ellos, sino si nos vamos un poco atrás, también vemos cómo en Noé, en Moisés, ellos también experimentaron ese poder, el poder estar dentro de la cobertura del Señor, el poder ver cómo la ira del Señor estaba frente a otros, pero frente a ellos estaba protección. O sea, eran cosas sobrenaturales y pues es tremendo. Ese es el poder realmente que trae la palabra del Señor. Cuando hablamos de poder, yo sé que por ahí hay una abogada, y la abogada pues sabe mucho de poder, hay normas, leyes, poder jurídico, bueno, muchas cosas, pero la palabra poder tiene múltiples definiciones y también usos, y esta palabra lo que nos dice es que es como describe la facultad, la habilidad, la capacidad de una persona en desarrollar algo, en tener como esa fortaleza, ya sea en algo intelectual o ya sea en algo físico. Entonces es como superar a otra persona, ya sea en alguno de esos ámbitos. Esa es como una manera de mostrar el poder, pero el uso más habitual cuando hablamos de poder se refiere a control, se refiere a dominio, se refiere a imperio, que un hombre puede ejercer frente a algo porque tiene ese poder, puede imponer un mandato. Entonces, cuando hablamos de poder, pues nos referimos a ese control, a esas cosas. Pero eso cuando hablamos de la palabra del Señor, pues es bastante diferente. Y según de Corintios 12:9, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder, o sea, el poder del Señor, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde a mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, tremendo, ¿no? Y es bien diferente a lo que el mundo nos presenta como poder. Debilidad no es sinónimo de poder, pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que el poder que proviene del Señor se perfecciona en la debilidad del género humano. Entonces, en el Nuevo Testamento está nuestro Salvador, que es nuestro Dios hecho hombre, en quien se cumplen todas esas profecías, o bueno, muchas de las profecías que están en el Antiguo Testamento, y nos enseña acerca del poder. Y cuando leemos este versículo, también recuerdo 1 Corintios 1:18, que dice, el mensaje de la cruz es una locura, es una ridiculez para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, nosotras, el mensaje es el poder del Señor. Entonces, ahí vemos que es muy diferente el concepto del mundo frente pues, al concepto de la palabra del Señor. Los pensamientos del Señor son bien diferentes a los nuestros. El poder más grande que puede tener el mundo entre los seres humanos es el poder no pecar. Eso para mucha gente no es poder, porque pecar es una de nuestras mayores debilidades. Entonces, poder no pecar realmente es que tenemos el poder del Señor, porque es de lo que más hacemos, pecar. Y también el poder de la santidad y del amor. Son cosas tan fáciles de entender, pero no tan sencillas de poner en práctica. Entonces, para hablar del verdadero poder, pues tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es el Señor. Cristo conoce nuestras debilidades, nuestro dolor, y Él nos ofrece su mano. Pero depende de nosotras si vamos a aceptarlo o no. Hay un paso que nosotras tenemos que dar, y es ese, el poder recibir al Señor. Si estamos en momentos difíciles, en momentos de angustia, si esta situación nos ha llevado a buscar al Señor, pues gloria a Dios, porque fue la excusa
que se está usando para que yo abra mis ojos y ponga mis ojos en el Señor y abra mi corazón y le dé partida a que Él esté dentro de mi corazón y me ayude con la situación y me enseñe y me dé libertad, salvación y todo lo que el Señor me ha venido a dar. Y entre eso está pues poder recibir su poder en medio de mi debilidad. Y vemos cómo a través de la palabra, pues, de la Biblia, hay un desborde de poder del Señor. De todo lo que hizo y de lo que no hizo, que no quedó consignado, pues hay mucha información también. Pero todo lo que está ahí en la palabra es impresionante. Encontramos historias hablando de su paso por la tierra. Encontramos historias como la de Lázaro, la de la hija de Jairo, la de el hijo único que iba a ser enterrado también, y entre otras. Pero cuando hablamos de la historia de Lázaro, o sea, hay muchos elementos que nos hacen sentir muy identificadas. Y yo sé que sí, nos sentimos bastante identificadas con la historia de Lázaro, porque Marta tenía mucho dolor. La hermana de Lázaro estaba desilusionada, tenía dolor y sus palabras lo reflejan, porque ella le dice al Señor, le reclama, le dice... y ella quiere saber por qué el Señor no apareció para ayudar, no apareció para sanar a su hermano y tampoco apareció para enterrarlo. Y si aparece 4 días después, o sea, Marta estaba furiosa, herida, de todo. Yo creo que tenía, así como somos las mujeres, un copo de emociones encontradas. Y le reclama y le dice, si hubieses estado aquí, pues no habría muerto mi hermano. Y había tanto dolor en ella que yo creo que muchas de nosotras hemos estado también en esa situación. No dudo que ha habido algún momento en nuestras vidas donde una situación así se haya presentado y digamos, o sea, ¿qué pasó, Señor? Que te sientes tan terrible como muerta, tal vez porque tu situación económica, una crisis te tiene abrumada o una relación se rompió importante para tu vida y dices, bueno, Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no hiciste lo que te correspondía? Si hubieses estado, mi economía no estaría patas arriba. Si hubieses hecho lo que tenías que hacer, mi familiar había sobrevivido de pronto a esa enfermedad. Si no hubiese llegado tarde, seguramente mi hijo estaría conmigo. Si hubieses escuchado mi clamor, pues en este momento mis brazos no estarían vacíos. Tantas situaciones que pueden estar pasando por la cabeza de cada una de ustedes y decir, Señor, estas situaciones me han llevado también a comportarme como Marta. Por eso digo que nos identificamos full con la situación de Marta. Y cuando estamos en este tipo de situaciones, es en ese momento donde se deja ver la visión que tenemos de Dios. Entonces tenemos la visión del Señor como que es un Dios que no está cumpliendo lo que dice Salmo 46:1. La palabra dice, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Eso dice la palabra. ¿Y dónde estabas cuando pasó esto, lo otro? Y así sucesivamente. Pero la palabra dice que Él es nuestra ayuda en momentos de angustia. Y cuando nos referimos a la muerte, definitivamente se desafina nuestra definición de Dios. Sea muerte física, sea un dolor tan fuerte que sienta morir, o sea, lo cual también al desafinar mi visión que tengo de Dios, también desafina mi fe. Y es ¿por qué? Porque interpretamos mal. Interpretamos que la presencia del Señor es ausencia de muerte, y no, o es ausencia de situaciones caóticas, no. La presencia de esas situaciones no significa que sea ausencia de Dios. Entonces estamos pensando que si el cuerpo no recibe una sanidad, o si el Señor no me da el milagro, es porque no está cerca. No, la sanidad no es lo único, no es el único medio que el Señor tiene para mostrarnos que está presente y que en Él hay poder. ¿Lo pensamos? Sí, claro. ¿Y nos enojamos? También, porque somos humanos. ¿Y por qué decimos, por qué no contesta nuestros pedidos de sanidad? Si hubiera estado, no hubiese pasado esto y lo otro. Pero me encanta la cita bíblica que leímos primero, que fue 2 Corintios 12:9, pero un versículo anterior, el 8, dice, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Es Pablo rogándole al Señor que le quitara una astilla, algo que el enemigo le había puesto. Pero el Señor le dijo,
te basta con mi gracia, no te voy a quitar eso porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, Pablo entiende y Pablo recibe paz después de que escucha la palabra del Señor, porque el Señor no le quitó lo que el Señor no le concedió la petición que él tenía, y era una petición válida porque él estaba sintiendo dolor. Era una petición válida porque pues uno diría, no, es un hijo de Dios, es el apóstol, es no sé qué, pero el Señor le dijo que no. Y él al recibir la respuesta, pues igual tuvo paz. Y su comportamiento, su respuesta muestra esa paz, muestra ese gozo. Esas historias definitivamente en los evangelios que encontramos, son historias llenas de dolor, pero posteriormente está la paz. Son personas que están como tú o como yo, desesperanzadas, en un entorno difícil, donde la mayoría de pronto no los tienen apartados o le están haciendo el feo, donde han sido rechazadas, donde no hay dónde ir, donde los sueños que empezamos cuando hicimos la lista sueños del 2020, pues los sueños se rompieron, no nos dan ganas de orar, y al encontrarnos así, el Señor dice, yo estoy acá, yo soy especialista en estar presente cuando todos se retiran y cuando todo falla. Y eso es lo que tenemos que creer, que Él es ese Señor que está ahí presente. El hecho de que no haya dado respuesta a lo que tú tanto estás pidiendo no significa que no tenga el poder de darla o de hacerlo, o no significa que no lo vaya a hacer. Solamente la respuesta hay que esperarla. Puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser que sí o puede ser que no, pero Él va a dar una respuesta en su tiempo. Y cuando miramos todas estas historias, o sea, cuando vemos los milagros en la palabra del Señor, en los evangelios, cuando Él estuvo acá, es como si cogiéramos dos lienzos. Ay, yo iba a traer algo de mis hijas y se me olvidó. Dos lienzos, dos papeles, como si tuviéramos aquí dos lienzos, y en uno estamos dibujando nuestra situación traumática, triste, de dolor, de frustración, de tiradas, como yo pensaba dibujarme tirada ahí en el piso. Esa es nuestra situación antes de, pero cuando hay otro momento, el segundo lienzo es después de que nos encontramos con el Señor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, tenemos que ver esa luz, experimentar su poder, experimentar su paz. Es otro cuadro. Entonces yo tengo que poder encontrarme con el Señor siempre, porque es la única manera de estar fuerte, firme y estable, para que cuando llegue ese día malo, que solo el Señor sabe cuándo es ese día malo, yo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Es la única manera de poder mantenerme así, estable. Entonces, tu historia puede ser una bobada. Tú puedes decir, no, pero mi historia no es tan terrible como todos los milagros que hizo el Señor. Puede ser una bobada, hablando de enfermedades y de sanidades, puede decir, no, pero mi enfermedad, o bueno, alguien te puede decir, tu enfermedad es muy simple, pero es una enfermedad constante, que parece trivial, pero para algunas personas el tema de una alergia atópica, o de un problema capilar, o de un sudor excesivo, o de un síndrome que no se refleja fácilmente, sí puede que le dé desesperación, porque solo la persona que lo está viviendo es la que entiende esa situación. Las demás personas no. Y eso le pasaba ¿a quién? A la mujer con el flujo de sangre. Fue un flujo constante por 12 años. O sea, esta mujer físicamente estaba, como tal vez estés tú, agotada, deprimida, socialmente aislada, desterrada, porque era algo pues también vergonzoso, el tema de la menstruación era algo sucio en ese momento. Y la palabra en Marcos nos dice que hasta las deudas eran tan devastadoras porque ella había gastado mucho dinero, y algunas veces tenemos no solo una enfermedad o una situación emocional o un dolor, sino también el tema económico. Y en ese momento se convierte como tan igual. El dolor es tan grande que se parece a lo devastador que tiene mis deudas. Si es que hay tantas, es muy devastador. Entonces, en algunos momentos, cuando llega esa desesperación, es un momento crucial para que Dios intervenga y haga un milagro, obre. El milagro no significa que te arregló la economía, que esto, que te arregló, no. El milagro significa que hay algo en tu corazón que va a empezar a cambiar. Y ese es el poder que el Señor va a tener para transformar tu corazón. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9, nos dice,
Me parece espectacular porque nos dice, sí, nos vemos atribulados en todo, nos vemos abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonadas, derribadas, pero no destruidas. O sea, sabemos que hay una situación, pero sabemos cuál es el contra de esa situación y con quién vamos a guerrear esa situación tan difícil, solo con el Señor, porque Él es el único que tiene el poder para utilizar solo 300 hombres y derribar a 132,000, que son cosas que se salen de nuestro entendimiento, pero que lo puede hacer. Y la fe es optar por creer que aquel que lo hizo, lo va a volver a hacer. No te ha abandonado. Es creer que esa luz que ilumina nuestras sombras está ahí y que esos gestos o destellos de fe de nosotras, pues Él los responde y Él está atento a eso. El poder está mucho más relacionado con la fe, en la fe en Dios, creer que Dios puede. Y ojo con esto, o sea, la fe no se trata de creer que Dios hará lo que uno quiere, no, la fe es creer que Dios hará lo que Él quiere. Y eso lo que Él quiere será lo mejor para mí. Así es la ecuación, o bueno, el juego de palabras. Entonces, hablando de la mujer del flujo de sangre, si hubiese sido una mujer sana, pues jamás habría aparecido ni había experimentado el poder que proviene del borde de tocar la ropa de Jesús. Entonces, cuanto más sea tu aflicción así de fuerte, más genuina va a ser tu oración. Por eso la palabra también nos habla, dichosos cuando estemos pasando por dificultades, porque en ese momento es cuando más genuinas son nuestras oraciones. Y dicen que todo lo que estamos pasando en este momento, la situación que tú estás pasando es común al género humano. Ya en el pasado, alguien también ya la vivió. Son cosas que son comunes al género humano y el Señor está ahí para respaldarnos, para ayudarnos, para mostrarnos su poder en estas circunstancias. Entonces, cuando llegamos al borde total de la desesperación, el Señor interviene y no lo dudo, el Señor muestra una salida, su palabra lo dice, que esto no es común al género humano y cuando ya estamos a punto de estallar, el Señor da una salida. Entonces, la fe es esa convicción de que Jesús puede hacer, pero también es la esperanza de que lo hará. Entonces, la ayuda de Dios está cerca, mujeres, y siempre está en disposición de aquellas que lo buscamos. Debemos buscarlo. Otra historia que me parece importante hablar es la historia que encontramos en Marcos, y es cuando Jesús se encuentra con el padre de un joven que es un joven endemoniado desde que es niño. Imagínense el desgaste de uno de papá con un joven pues endemoniado, papá y mamá. O sea, eso es muy fuerte. Entonces ya la persona estaba definitivamente desboronada. Y Marcos cuenta la historia y en Marcos 9:22 dice, el papá le dice al Señor Jesús, le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y el Señor Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo le es posible. Y el papá de este chico le dice, sí creo. Y exclamó inmediatamente, dice, pero ayúdame mi poca fe. O sea, tremendo. Tenemos la tentación de a veces de decir, no, es que tenemos mucha fe, y no, y este hombre fue sincero, transparente, y dijo que creía, pero aún así dijo, ven, ayúdame mi poca fe, porque era un desgaste mucho tiempo, no dice cuánto, pero si era desde niño y ya era joven, habían pasado años. Y nosotros a veces tenemos de pronto también la tentación de posponer orar. Ay, es que todavía no sé orar, o es que me da pena orar porque tengo que poner a cuentas unas cosas y por eso no me acerco al Señor. O sobre todo pasa cuando uno está en los grupos pequeños, antes cuando estábamos en la iglesia y uno estaba en los grupos pequeños y uno decía, bueno, ¿quién va a orar? Y nadie oraba. Entonces estamos esperando aprender a orar antes de hacerlo. Y la gente no ora porque dice, no, es que no sé qué palabras utilizar, no sé cómo orar, cuando la oración es hablar con el Señor. Entonces, tal vez la oración de este hombre, tal vez no, efectivamente la oración de este hombre no fue nada parecida a los salmos de David, que es que uno lee los salmos de David y uno dice, wow, este hombre era en otro nivel. Entonces, esta oración no fue nada parecida a esos salmos, pero fue genuina. Y hasta él mismo reconoce que hay incredulidad,
y el Señor no le respondió por su elocuencia para dirigirse a él, sino por el dolor que estaba sufriendo. El Señor en medio del dolor muestra su poder y eso me parece espectacular. Ver cómo el Señor se manifiesta en medio del dolor. Y Mateo 17:20 nos dice, les aseguro que si tienen fe, así sea pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládense de aquí para allá y se trasladará. Entonces, el Señor nos dice que sí, nuestra fe va a ser pequeña, pero que no importa, que esa fe puede hacer grandes cosas. Y esa fue la fe que este hombre, el papá del endemoniado, del chico, tuvo. Y uno dice tremendo, o sea, no se necesita elocuencia. Y en este caso de sanidad de este chico, pues si ustedes conocen la historia, si no la pueden leer ahí en Marcos, los discípulos fracasaron, o sea, no fueron capaces con este chico endemoniado y obviamente el padre estaba desesperado. Entonces, al ver que los discípulos no fueron capaces, él pensaría, ¿será que este sí puede serlo? ¿Será que este sí puede sanar a mi hijo? Es como encontrar una aguja de fe en un pajar, o sea, bien difícil. La oración sincera de este hombre que sufre, Dios se conmueve, ve su dolor y no su elocuencia. Y ojo también, esto es muy importante, tengan presente que el poder de la oración no está en el que oye la oración, no en el que la pronuncia. O sea, el poder está en el Señor, no en ti y en mí que pronunciamos una oración, no, es en el Señor. Nosotros pronunciamos una oración, pero el poder está en el Señor. Y eso es lo que tiene relevancia. Entender que el poder de la oración está en quien la oye. ¿Y quién la oye? El Señor. Entonces, el poder que necesitamos está en Jesús, no en nuestras oraciones, ni en nuestra estructura bonita de oración, no, estás en Jesús. Y Jesús responde a la sinceridad, no a la elocuencia. Y eso queda clarísimo. ¿En dónde? En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Ahí nos damos cuenta que en el versículo 14 dice, y les digo que o sea, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, va a volver a su casa justificado por el Señor. Pues él sí hizo una oración sincera. En cambio, el fariseo lo que hizo fue enaltecerse a sí mismo. Y la palabra del Señor dice que cuando uno se enaltece a sí mismo, pues será humillado. Y el que se humilla, pues sí será enaltecido. Entonces, esto me parece genial, porque las pocas palabras que dijo este hombre salieron del corazón, pero un corazón sincero, y él regresó a la casa perdonado, mientras que el otro pues no. Y me recuerda un meme que en Timoteos una vez pasamos un videito súper pequeño donde hay una comiquita, una caricatura de un niño y un papá, el papá sentado en el sofá y el niño ahí al lado, y el niño llega y le dice, ilustrísimo papá, excelentísimo abogado, bueno, todas las cosas espectaculares del papá, espectacular chef, en fin. Y el niño lo que quería era que le diera un helado o un dulce. Entonces él le dice, ¿qué quieres? Pues que quería un dulce. Y el papá le pregunta al niño, ¿pero por qué me hablas así, con esas palabras tan rebuscadas? Y el niño le decía, pues así no es como tú le hablas a Dios, pues yo pensé que para pedir algo y que me lo den, debo hablar así. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo le estamos hablando al Señor, porque hasta eso replica en nuestra descendencia, en quienes nos ven. Y a veces le hablamos a Dios como si fuera no sé, como este niño le estaba hablando al papá. Cuando entendemos que Dios es nuestro papá, pues le hablamos con respeto, pero con total sinceridad, transparencia, sencillez. Hablamos con el Señor. Entonces, sí, porque a veces hay que decir, no, es que como él es mi papá, entonces yo le digo a mi papá, no sé, escucho tal cosa. No, o sea, tampoco, no nos vayamos al otro extremo. O sea, es nuestro papá, pero es Dios. Entonces, tenemos que hablarle con el respeto, pero con toda la sinceridad y postrarnos, dice su palabra, póstrense y abran su corazón y digan las cosas, que aunque el Señor las conoce todas, Él quiere que salgan de nuestro corazón y de nuestra boca y se la manifestemos a Él. Entonces, no podemos ser tan elocuentes porque mira lo que pasó con este meme. Pues lástima que no lo tengo aquí como para pasarlo, para mostrárselo, pero fue muy chévere. Como el hijo estaba replicando la oración de su papá
que le hacía a Dios, y entonces le decía, es la manera en que yo puedo conseguir las cosas. Entonces voy a hablarle hacia mi papá para que me dé el lado. Pero no, no es así no es. También encontramos en Juan 5 un hombre inválido. Y es tremendo porque es un hombre inválido que lleva enfermo 38 años. 38 años. Y les digo un secreto, esa es mi edad. Y yo pensaba, este señor podría ser, digamos, pues ahí no cuenta la historia, pero cuando uno lee la palabra, uno se trata de poner como en ese escenario, en el lugar, y uno dice, este señor podría haber sufrido un accidente cuando yo nací, si fuera mi papá. Y duró 38 años, ahí decía, tirado en el suelo, dice la palabra del Señor, que cuando Jesús lo vio estaba tirado en el suelo. O sea, fue un hombre que de pronto no pudo compartir con sus hijos, como estaba inválido, pues de pronto hasta lo sacaron de la casa. Si tuvo hijos, los hijos no disfrutaban al papá, y él como papá no disfrutó a los hijos. O sea, uno dice tremendo, son 38 años este hombre tirado, inválido, o sea, re fuerte. Y entonces el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Uno diría, sí, claro, ¿cómo? Y este hombre ni le contesta, era como estaba sin ánimo, sin ganas, tan resignado, tan triste, tan afligido, o sea, uy, como a veces nos podemos sentir. Y no le responde el Señor que sí quiere ser sano, sino le dice, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando las aguas se agitan. Y cuando trato de hacerlo, alguien me gana. Claro, el Señor le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Y al instante el hombre quedó sano, se paró, cogió su camilla y andó. O sea, es tremendo. Podríamos pensar que Jesús es muy gentil. Uno decía, no, pues es demasiado. O sea, sanar a un hombre que no tenía fe, que ni siquiera lo reconoció, que estaba tanto tiempo así deseando ser sano, pero estaba tan inundado de dolor, de aflicción y de quién sabe cuántas cosas más, porque la historia no se detalla. Pero imagínate una persona durante 38 años inválida. Ahí no dice que desde que nació, ahí dice que estaba inválida hace 38 años. Entonces quiere decir que en algún momento estuvo bien y ahora ya no está. Como algunas personas en algún momento tuvieron visión, y a veces la pierden por una enfermedad. O sea, eso es también muy, muy fuerte, haber tenido algo y ahora no tenerlo y que sea una discapacidad. Entonces, el Señor lo ayudó y de pronto nosotros decimos, o sea, terrible que ese hombre ni siquiera le respondió, no se dice si le dio las gracias, bueno, no sabemos nada, porque a veces vemos esas historias como que el Señor es demasiado gentil, porque nos creemos demasiado también nosotras. Entonces decimos, no, es que a mí no me vayan a comparar con ese hombre paralítico. Yo soy como una Salomé, una Priscila, una María, una Ana, una Débora. O sea, uno se coloca, a mí que me comparen con ellas, no con este paralítico. Pero si queremos parecernos un poquito a una Esther y bueno, y a otras mujeres de la Biblia que hemos estudiado en algún momento, si nos queremos parecer un poquito a esas mujeres, debemos reconocer que somos como el paralítico. Nos falta fe, no le creemos al Señor, no lo reconocemos cuando nos habla, vivimos afligidas, sin esperanza. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y más que compararnos con esas mujeres de la Biblia, que son muy, muy lindas y tienen muchas enseñanzas, la palabra en Mateo 5:48 me dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. O sea, la norma es full elevada, bastante elevada. O sea, no nos comparemos con otros. Nuestra meta es ser como Jesús. Cualquier otra cosa es inadecuada. Cualquier otra persona no es inadecuada. Nuestra meta es como Jesús. Entonces, es importante reconocer lo que somos. Y el Señor nos lo deja clarísimo en Colosenses. El Señor nos deja clarísimo lo que somos, pero también nos deja clarísimo lo que Dios puede hacer. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley.
Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces, nuestra condición es de muertos. Estábamos claramente muertos espiritualmente. Y el Señor es especialista en resucitar, ¿no? Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de esta mujer que era hijo único. Y nos dice que Él puede hacer, que a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, y un muerto no hace nada, pero Dios sí puede revivir muertos, dar vida, perdonar, anular la condena, y tiene mayor poder que cualquier potestad y poderes ocultos. Entonces, Él nos deja claridad de lo que somos o de lo que éramos y lo que Él hizo y seguirá haciendo. Hay una esperanza que sobrepasa cualquier herida, cualquier dolor, y es la esperanza de esa eternidad con el Señor. Aquí vamos a vivir un tiempo, va a ser algo temporal, o sea, el tiempo que estemos aquí va a ser efímero en comparación a la eternidad que vamos a estar con el Señor. Entonces, el propósito de todas estas historias bíblicas, donde vemos milagros de sanidad, donde vemos milagros de provisión, donde vemos provisión, porque hay muchas historias también donde vemos que el Señor multiplicó el aceite de una mujer que era pobre con su hijo, vemos cómo el Señor da también perdón, salvación, restaura. Entonces, todas esas cosas que la palabra nos enseña a través de las historias bíblicas, su propósito es saber que Jesús lo hizo y lo sigue haciendo. No son fábulas, no son mitos, no son ilusiones, son momentos históricos de los cuales hubo un Dios real que se encontró con el verdadero dolor, con la frustración, y todo eso nos sirve para entender y dar respuesta a una pregunta que muchas veces tenemos en nuestra mente cuando hay problemas, caos, dolor, angustia. ¿Cuál es la pregunta que viene a nuestra mente? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que viene a nuestra mente. Pues el Señor está ahí. Así no lo podamos ver, así no veamos que se solucionen los temas, el Señor está ahí. Porque el hecho de que haya una presencia de dolor, una presencia de muerte, no significa que sea ausencia de Dios, sino que el Señor está trabajando de una manera que no lo entendemos, no, pero es la mejor manera para nosotros. Entonces, debemos recordar cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Quizás hace algunas décadas lo conocimos, o quizás tú estás hoy por primera vez y dices, hasta hoy lo conozco. No importa hace cuánto lo conoces, eso no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es que nunca olvides cómo era tu vida sin Él. ¿Cómo era tu vida sin el Salvador? ¿Vamos a caminar, a volver, a caminar hacia atrás? No. Eso es lo importante. Nunca olvides cómo era tu vida sin el Salvador. Recuerda que lo que está en la palabra del Señor no es para mirar hacia atrás y, ¡ay, espectacular! Y maravillarnos. No es solo para eso, sino para mirar hacia adelante con fe. Que el Dios que hablaba, aún habla, en su palabra está. Que el Dios que perdonaba, aún perdona. Que el Dios que vino, va a venir. No lo dudes porque Él va a venir. Que el Dios que movió la piedra para que saliera Lázaro, aún está. Y Él mueve toda aquella cosa que tú no puedas mover, porque Él es un Dios de imposibles. Y Él remueve todas las piedras. Amén. Bueno, la palabra de Dios es espectacular, pero como dice ahí, no es para maravillarnos de lo que Él hizo, sino no solo para eso, sino para mirar hacia adelante con fe. Y la palabra del Señor me dice, en Dios encontramos todo para experimentar desde ahora y en adelante el poder de Dios. O sea, es hora que podamos tomar el poder del Señor, como está escrito en su palabra, podamos experimentarlo, vivirlo. Y acuérdense que el poder del Señor es un poder que se perfecciona en nuestra debilidad. No es el poder que el mundo nos enseña. Y es importante tener claras 6 cositas que les voy a decir puntual. La primera, tener claro el poder para qué, poder para crear. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 11:3? Dice, el universo fue creado por
la palabra de Dios. Esas son las palabras en las que tenemos que tener confianza, descanso, son palabras de vida, son palabras, o sea, al crear el universo, al crear los animales, las plantas, o sea, Él creó el universo con la palabra. Y esas son las palabras que te da el poder para vivir. Porque tristemente y desafortunadamente, ¿cuáles son las palabras que escuchamos? Son palabras de personas tan pecadoras como nosotras, que nos dicen cosas muy desaprobantes en nuestro hogar, y esas palabras lo que buscan no es dar vida, sino dan inseguridades, crean baja autoestima, dan rencor. Entonces, recuerden a la mujer samaritana, luego de ella escuchar las palabras que el Señor le dio, fue una mujer diferente, su vida cambió y empezó a realmente vivir porque estaba muerta espiritualmente. Entonces, debemos leer y escuchar son las palabras que están ahí en la Biblia. Esas son las palabras que nos da vida. Entonces, Él tiene poder para crear. Él tiene poder para limpiar. Juan 15:3 dice, ustedes están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces, ¿de qué? Sí, estamos limpios de toda cosa impura que hayamos visto, escuchado, aquella imagen pornográfica que hace 20 años cuando estaba solo en revistas, la viste un día porque tu hermano la dejó por ahí, esa imagen, hasta eso el Señor nos la limpia y nos la borra. Y a la luz de la palabra nos deja ver las impurezas que debemos retirar de nuestra vida, porque el Señor a través de su palabra dice que la palabra es luz a mis pies, y esa luz deja ver esas impurezas que entran en nuestra vida y que tenemos que eliminarlas. Eso es el poder del Señor, poder para limpiar. El poder también el poder para sanar. Mateo 8:5, ¿qué nos dice? Basta con una palabra tuya, Señor, para que mi siervo sea sano, le decía el centurión a Jesús. Entonces, no solo son sanidades físicas, hay muchas sanidades espirituales, emocionales, esas heridas que hay en el corazón hace 50 años o más, o no sé, hace 2 días, esas heridas del corazón, el Señor las sana. No importa los años atrás que tengas esa herida y que cada vez de pronto se ha vuelto más grande. Si Él fue el que tuvo poder para crear el universo, ¿no crees que va a tener poder también para sanarte? O sea, no lo dudes. Número 4, el poder para salvar. Romanos 10:17 dice que la fe viene como el resultado de oír la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo es salvación y vida eterna. Y no solo eso, sino que nos perdonó todos los pecados al morir por nosotros y pagar ese precio, que fue una muestra de amor, como hablábamos hace 15 días, una muestra de amor tremenda. Entonces, Él tiene poder para salvar y nos ha dado ese regalo de esa salvación. También tiene poder para alimentar. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es definitivo que el Señor nos alimenta espiritualmente, que es lo más importante, y también está atento a todas otras necesidades. Entonces tiene poder para alimentar y sostenernos, porque la palabra también dice, si Él está atento a los lirios y a las gorriones, pues cómo no, también a nosotros, que somos sus hijas. Y última, poder para liberar. Juan 8:32 dice que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud, porque a pesar de que Él nos dio libertad, a veces regresamos a ese yugo de la esclavitud, a esos temores, a esas adicciones que tenemos, a esas cosas que no nos dejan avanzar y que tal vez estamos con las cadenas ahí. Acuérdense que terminamos llevando cargas. ¿Recuerdan las cargas? Terminamos llevando cosas que no debemos llevar, y Él tiene el poder para liberar. Entreguémosle todo eso, que Él nos dará su yugo, que es suave y apacible. Amén. Entonces el Señor nos llama, nos hace ese llamado a que experimentemos su poder, que es un poder que no tiene punto de comparación con lo que el mundo nos vende. Es un poder tan diferente, es un poder que se los da a aquellos que se humillan, aquellos que son mansos, aquellos que lo reconocen, y somos solo un simple instrumento para conocer su poder. No es que nosotros tengamos el poder viene de Dios, y nuestras oraciones son solamente información para el Señor, que Él ya tiene, pero que Él es el que tiene el poder
para hacer, porque la oración no es la que cambia, sino es el quien escucha la oración, no es quien la dice. Entonces, pues ánimo en estas épocas y veamos cómo el poder del Señor sigue operando en nuestra vida, en nuestra familia y sobre todo en nosotras, porque el cambio empieza por uno. No esperemos que los demás cambien, empecemos por nosotras mismas. Amén. Vamos a orar, ¿vale? Bueno, querido Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, porque definitivamente tu palabra es espectacular y como dice, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Y esto sigue siendo vigente y sigue siendo real, porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios real, y te damos gracias, amado Dios, por tu poder, Señor, porque tú eres el poder que tienes sobre toda necesidad, porque tu poder nos deja ver el amor, Señor, que tienes. El poder tuyo, Señor, es una bendición poder experimentar que tú estás fortaleciéndonos en cada una de las debilidades que tengamos, Señor. Y, Señor, yo te pido que seas tú en nuestros temores, Señor, fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos, que tu poder siga conquistando ese pecado y esa muerte, Señor. Enséñanos a descansar en tus brazos, Señor. Yo te pido, amado Dios, que nos ayudes a realmente ser como esas niñas chiquitas que salen corriendo a abrazar a su papá y descansar y solo jugar y esperar que haga todo tú, Señor, en nuestra vida. Danos ese descanso, danos ese renuevo. Sé que hay muchas mujeres, Señor, que ya después de 120, casi 120 días de estar aquí en confinamiento, pues hay muchas cosas que se van menguando, Señor, y estamos como aquel hombre que llevaba 38 años enfermo y el Señor le daba la oportunidad y le preguntaba, ¿quieres ser sano? Y decía, pues yo quería, pero no podía, y estaba esperando que alguien me ayude y nadie me lleva, y como que estamos así, dando vueltas en un círculo y no estamos mirando al Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a siempre tener los ojos puestos en ti, ayudarnos en nuestra debilidad y a mantenernos fuertes, firmes y estables, Señor, en esta época y en todas las que vengan, porque sabemos que si hoy estamos pasando por este momento, que es un momento histórico, que hace más de 100 años no pasaba, Señor, es porque tú nos estás preparando para otras cosas, Señor. Nada es casualidad y nada es porque sí. Tú todo lo tienes fríamente calculado y nos tenemos que dejar que tú sigas avanzando en tu obra, Señor, y sobre todo en nuestra obra, en tu obra en nosotros, que podamos realmente seguir caminando y seguir viendo cómo tú nos transformas ese corazón para ser de bendición para otros. Gracias, amado Dios, por este tiempo y hemos orado en el nombre de tu Hijo con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, chicas. Ay, bueno, qué rico que estén ahí, varias ahí reunidas. Andreita, bueno, no las había saludado porque si no me distraigo. Sandra, Angelita, Andrea, Andreita, hay Andrea y hay Andreita. Bueno, chicas, entonces para las que se conectaron después, les recuerdo, bienvenidas a todas, qué rico que estén ahí. Les recuerdo que el 6 de agosto tenemos una invitada especial, que es la esposa del Paz José Ordóñez, Yasmín. Entonces, no se lo pierdan. Nos vemos acá nuevamente. También quiero decirle a las personas que se conectaron luego, a las chicas, que escriban ahí su nombre, su teléfono, para que puedan hacer parte de Mujer Integral, si están aquí en Bucaramanga y el área metropolitana, ¿vale? ¿Qué más les digo? Que las amo, que las extraño, que quisiera escuchar cuando les pregunto algo, que digan amén, que le puedan hablar al de al lado, pero bueno, por ahora no podemos, pero bueno, rico poder estar, así sea cada 15 días conectadas. No se los olviden, nos vemos el 30. El 30 nos vemos a las 7 de la noche para terminar Mujer Integral Pregunta, ¿vale? Y bueno, besitos, Dios las bendiga, las amo y cuídense mucho. Chao. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo
como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.